Según esto, me dice que estamos en vivo. Bienvenido y bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la entrevista de trabajo y varios aspectos y muchísimas cosas que quiero hablar sobre esta temática. Ahora, antes de comenzar, quiero pedirte lo siguiente. Dime si me logras escuchar y número dos, si me logras ver. Y de hecho, hay como un minuto de retraso. O sea, es decir, yo hablo en este momento y dentro de un minuto me vas a escuchar. Así que mientras tanto voy a verificar, quiero ver de que el LinkedIn me informe de que se está haciendo streaming, de que está todo correcto. En la temática de hoy es la entrevista laboral, la entrevista de trabajo. Quiero abordar distintos aspectos de la misma. Y de hecho, si tienes alguna pregunta, si te llaman a entrevistas y después te dicen que, bueno, no te responden más o te dicen que es de sobrecalificado o algún detalle con el que tú tengas duda, menciónamelo en los comentarios porque quiero responder, quiero orientar, quiero explicar. Hay bastantes cosas que me gusta hablar de esta temática, mientras tanto lo voy a poner la información aquí abajo para que toda la persona que se conecte sepa de la temática que vamos a hablar. Ya veo aquí que hay varios comentarios. Vamos a buscar acá entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo, lo dejo así. A ver. Por cierto, mientras se van conectando, dígame si me logran escuchar. Dime también si, ya va, vamos a buscar la entrevista de trabajo, la entrevista de trabajo. Aquí está. Bien, para las personas que apenas se estén conectando en este momento. Tengo por acá varios. Me dice Humberto Ignacio, dice sí. Gracias. Linda. Buenos días, nos saluda desde Celaya. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Debe ser bastante temprano. Adriana, ¿todo ok? Bienvenida, Adriana. Bienvenido, Manuel. Bien, gracias, Manuel, también por decirme que me escuchas y me ves. Esas eran las cosas que yo quería escuchar. Que me den señales de vida. Bueno, no solamente que me den señales de vida, sino que me digan que todo está bien, porque me ha pasado, en serio. Es que en vivo puede ocurrir cualquier cosa. Tú te conectas y empiezas a hablar. Y vi que me encanta hablar muchísimo, explicar estas cosas. De repente te puede ocurrir que te desconectas y eh, puede ocurrir de que, no sé, deja la transmisión y se deja de escuchar y yo sigo hablando, dando explicaciones y no me escuchan. Así que para mí es importante esto. Siempre me tomo como un minuto, máximo dos. Si me paso de 2 semanas, de 2 minutos sin hacer pruebas, entonces me linchan aquí. Ves, Ignacio, si me escuchas, si me ves, perfecto. Nos está saludando también desde El Salvador. Erwin, bienvenido, por cierto, también. ¿De dónde estás conectado? Julio nos dice que es desde El Salvador. Luis Tocayo. Qué bien, otro Luis por acá. ¿En qué parte estás, por cierto? José se ve y se escucha. Muy bien. Ok, la clave en la entrevista. ¡Wow! Vamos a comenzar por parte. Una entrevista puede durar entre 20 minutos, puede durar entre media hora o inclusive más. Puede ser muy rápida, puede ser una entrevista grupal o puede ser una entrevista tipo panel. Es decir, que yo estoy un reclutador y un montón de gente más que te están evaluando. Y en realidad, en una entrevista es complicado saber. Es complicado saber si nos va bien o si nos va mal. Es más, yo he visto a las personas cuya única forma de evaluar de que les fue bien en la entrevista es cómo se sintieron. Y esto no pueden ser muy buenos indicadores y te explico por qué. La cosa no es tanto así. En promedio se dicen entre 170 a 190 palabras por minuto. Es decir, en un minuto tú puedes decir un montón de cosas. O sea, imagínate 20 minutos a 30 minutos. O sea, puede haber algo que estés diciendo que te tumba tu candidatura y no te diste cuenta. Y eso es un gran problema. Y es más, en la comunicación no solamente es lo que decimos, o sea, el texto, sino es cómo decimos las cosas y también nuestro lenguaje corporal. Entonces, cuando intentamos evaluar que tan bien estamos haciendo la entrevista, hay un amplio abanico de posibilidades, de aspectos que tenemos que mejorar allí. De repente te puede ocurrir de que, bueno, te va bien, te sentiste bien, el reclutador estuvo maravilloso, o sea, todo fue espectacular, regresas y no te llama más nunca y tú dices, oye, ¿qué fue lo que pasó? Entonces aquí es donde viene un gran problema, una gran duda de mucha gente que me contacta es, Luis, no me está yendo bien la entrevista. El problema de esto es que es muy difícil de saberlo, a menos de que yo te entreviste.
Si yo te entrevisto a ti y hago una simulación de entrevista, yo puedo saber qué tan bien te vendes, cómo respondes las preguntas difíciles, qué tan bien estás alineado para la vacante, tu lenguaje corporal, ahí es donde yo puedo identificar un montón de cosas que pasan en ese tiempo y decirte, mira, estás fallando en esto, estás fallando en esto, todo lo demás está bien, pero estos dos aspectos, mal. O puede ocurrirte de que estás postulando vacantes de trabajo que no están alineados con tu perfil y obviamente lo tienes todo en contra. Entonces, aquí va a venir, o sea, con esto quiero decirte lo siguiente, o sea, conclusión en esta parte. Quiero decirte que hay muchas cosas ocultas y que en ocasiones o sea, no nos damos cuenta que estamos fallando en ese aspecto y nosotros, confiado, no, me fue bien en la entrevista y me descartan y no tengo ni idea. Búscala, investigalo, profundiza, intenta practicar, busca todas las formas y si no puedes identificarlo, busca asesoría. Alguien que te lo identifique. ¿Por qué digo esto? O sea, ¿por qué digo de que es un poco más complicado? Porque en ocasiones, no, me mandan una pregunta, me dice, Luis, que estoy fallando. Y yo ya va, o sea, ¿estás fallando en la entrevista? Ok, ya al menos sé que te están llamando y, y hay algo allí que hay que mejorar. Pero no sé, necesito entrevistarte, necesito profundizar, necesito identificar un montón de cosas para ver, mira, aquí está el problema. Ok, número uno. Ahora, número dos. Vamos por la idoneidad de la vacante y cómo tú te defiendes. Ahora, otra de las cosas que me suele ocurrir mucho es, Luis, que me suelen preguntar mucho es, em, Luis, no me están seleccionando para la entrevista. Entonces yo le pregunto, bueno, dime qué cargo tú tienes, qué cargo tú tienes y a qué vacantes de empleo estás postulando y qué te dicen, un poco más de información. Y entonces algo que me suele ocurrir mucho es que la gente está postulando a vacantes donde están sobrecalificados. Y entonces me dice, mira Luis, no es que estoy sobrecalificado, pero este es un problema. El sobrecalificado es un problema inmenso. Te explico por qué. Ahora, mientras tanto, dígame, las preguntas que tengan, me las pones allí y te las respondo en vivo. Importantísimo. Quiero hacer esto lo más interactivo posible. Manuel nos pregunta, ¿se debe responder a preguntas personales relacionadas con orientación sexual política? Eso es ilegal. Obviamente depende de la ubicación, pero eso no es... Si te hacen esa pregunta, lo mejor que tú puedes hacer es, mira, en realidad yo puedo decirle lo siguiente, mira, en realidad yo puedo responder cualquier tipo de pregunta relacionado a mi trabajo, relacionado a las habilidades que yo tengo, la forma en cómo yo les puedo ayudar, mi historia laboral. Sin embargo, estos aspectos que no tienen ningún impacto en la entrevista. Lo dice de esta forma. ¿Hay alguna otra pregunta con relación a estos aspectos o aspectos que quieras conocer de mi parte? O sea, transforma esa pregunta, desvíala. Pero en lo personal eso es como una red flag. O sea, es como un punto negativo. O sea, si te empiezan a preguntar un montón de cosas que nada tiene que ver y tú estás empezando a sentir de que ese lugar es como, ¿para qué me están preguntando esto? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no me quieren decir el salario? ¿Por qué manejan esto de tal forma? Es decir, tú también evalúas a la empresa. Si ves demasiadas cosas que no te cuadran, entonces tú sabes que por ahí, si le aceptas la candidatura, renuncia a tu trabajo y te vas con ellos, quizás no te vaya a ir muy bien, porque te van a tratar mal. Si de entrada son así, además, de nuevo, acá en España es ilegal. Ese tipo de preguntas creo que también en México igual son ilegal. Tendría que verificarlo, porque la otra vez también estuve hablando con una reclutadora, pero especializada en lo que es la parte de nóminas y la parte legal, y nos estuvo explicando los tipos de preguntas prohibidas. Pero de nuevo, o sea, tú evalúa la empresa, no te vayas a meter en cualquier cosa y si estás postulando a vacantes en donde te hacen ese tipo de preguntas, te quieren explotar, no te quieren pagar, el problema no es la entrevista, el problema es donde tú estás postulando y eso es otra cosa, ¿ok? Importante. Oye, y qué bueno que me lo preguntas, Manuel, no te estoy regañando. Qué bueno que preguntas esas cosas porque aunque parezcan así minúsculas, me da a mí la oportunidad de poder explicarlo, de decirles, mira, esto es lo que está pasando aquí. Ahora hay muchos asesores laborales y explican un montón de cosas que no sé, se le inventaron de la noche a la mañana. Yo intento usar cosas prácticas, men, prácticas, cosas prácticas y que tengan sentido común, ¿ok? Si te hacen ese tipo de preguntas, ten cuidado donde estás metiendo, en conclusión. Ahora, estaba diciendo de lo de la parte de la entrevista, bueno, estoy siendo sobrecalificado. Eso me lleva a un problema inmenso y te voy a explicar por qué. Cuando estamos sobrecalificados, por lo general, lo estamos haciendo porque no estamos encontrando vacantes de empleo que sean de nuestra categoría.
O sea, de nuestra jerarquía. O sea, imagínate a alguien que sea director de proyecto y esté postulando por un cargo de coordinador donde le pagan 70% menos de lo que vale. Usando el sentido común, esa persona no debería estar postulando allí. La cuestión está en que normalmente la gente cuando vaya piensa es que va sobrada, porque como tiene tanta experiencia, los voy a asombrar, pero la empresa no te está llamando por eso, te está llamando por otra cosa, porque ya lo han visto en tu currículum. Van a saber de que como tú tienes tanta cantidad de años de experiencia en la industria, como has manejado equipos, manejado procesos, todo eso lo debes conocer muy bien. Lo que quieren saber es exactamente por qué estás postulando por esa vacante. Ahora, esta parte necesito desarrollarla. O sea, permíteme primero que la desarrolle completamente porque quiero explicarlo desde el sentido común, desde cómo piensa la gente y desde lo que la otra gente no te quiere decir. Oye, wow, esto estudio se me va a caer. Ok, ¿qué pasa acá? Ya el reclutador y la empresa sabe que tú tienes todas esas competencias y de sobra. Ahora, su preocupación es la siguiente. ¿Cómo te puedes sentir? ¿Vas a ser lo suficientemente productivo y te vas a quedar con la empresa? Esa es su mayor preocupación. ¿Por qué? Porque un proceso de selección es caro, toma tiempo, a nivel de pagarle un headhunter, un reclutador, y aparte de eso, a nivel operativo. ¿Por qué? Imagínate que yo necesito un coordinador de proyecto. Ok, y se comienza la candidatura. Si lo maneja un reclutador, en esa candidatura se va a durar 2, 3 semanas, a veces más, porque los reclutadores tienen que hacer muchas evaluaciones, contactar a la gente, llamarlos a entrevistas, preparar informes, presentárselo al jefe. Yo como director de proyecto tendría que revisar, o sea, dejar de trabajar, tener un espacio para evaluar lo que el reclutador me trae, decirle, mira, tráeme estas personas, coordinar luego con cada persona y entrevistarme con ella. Eso operativamente quita mucho tiempo. Es decir, estoy sacando a mis directivos, cuyo tiempo vale oro, para hacer este tipo de evaluaciones. Y después de eso se asigna a la persona que vaya a ser coordinadora. Esta persona le tengo yo que entrenar y tiene que durar cierto tiempo para que se familiarice con el proceso, que puede durar un mes, 2 meses, no sé, puede ser un poquito más, es la curva de aprendizaje del cargo. Bueno, y estoy metiéndole mucho tiempo. ¿Y qué pasa si se me va a los 3 meses? ¿Qué pasa si no es productivo? ¿Qué pasa si la persona no se siente bien en su trabajo? Obviamente ha sido algo que ha hecho antes y lo sabe hacer, pero nosotros por naturaleza, el ser humano, cuando nosotros hacemos siempre lo mismo, llega un punto en el que nos aburrimos de esto. Es como cuando hasta jugamos hasta los mismos juegos de video, son así, se basan en lo que es la gamificación. Si, mientras tú pasas cierto desafío, el desafío que viene después es más complicado porque ya tú has adquirido ciertos tipos de habilidades que te permiten hacerlo más rápido, más fácil. Entonces, si tú estás en un nivel mucho más alto y te ponen en un nivel mucho más bajo, es probable que o te puedas aburrir o no te sientas bien o inclusive por bajarte de categoría te esté pagando menos, puedas sentir de que no te están pagando lo que verdaderamente vale. Cuestión que son válidos. Entonces, la duda del reclutador es, ¿qué pasa si te contrato? ¿Te vas a sentir bien? ¿Vas a ser lo suficientemente productivo? ¿Vas a estar el tiempo, vas a estar estable en la organización? Porque si te me vas en 2 o 3 meses, tengo que repetir todo ese proceso y eso es mucho dinero, eso es muchísimo dinero. Y entonces, si se selecciona ese tipo de candidato, va a haber un problema muy grande, sobre todo para el reclutador. Aquí, o sea, entonces el riesgo muy grande acá. Entonces, ahora, podrás decirme, no, pero la empresa puede llegar y sacar mi valor. Ahora, aquí hay que ver las cosas de distintos matices. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa acá? Hay otro problema más. Y es que, ¿qué pasa con la gente que sí es coordinador de proyectos? Supongamos, yo soy director de proyectos, tengo 15 años de experiencia, estoy postulando para un cargo donde piden 4 años de experiencia para coordinador de proyectos. Bien, yo postulo, estoy sobrecalificado, me van a pagar 50% de lo que verdaderamente yo valgo, pero es que no me van a evaluar a mí. Hay otros coordinadores de proyectos que sí tienen entre 3, 4, 5 años y 6 años. Ellos también merecen que se les evalúe. Ahora, ¿qué ocurre acá? Que si bien dentro de la perspectiva del otro candidato que sí pueda tener 4 o 5 años, estas actividades que quizás para mí quizás sea un fastidio, quizás sea retrasarme, para esa persona sí va a ser un desafío y se puede sentir más motivada.
se pueda sentir, oye, más comprometida y además le estarían pagando el salario que verdaderamente le corresponde. Entonces, eso es verlo desde la perspectiva de la otra persona con la que estoy compitiendo. Y cuando pasan esa situación, muy probablemente le den la oportunidad a esa persona que sí tiene ese tipo de experiencia, que sí tiene esos 3 4 5 años, porque, o sea, se lo puede merecer, o sea, se lo merece, todos nos lo merecemos, pero el problema es que no hay la misma demanda laboral. O sea, como no hay la misma cantidad de ofertas como demanda de trabajo, y entonces aquí hay muchos problemas. Ahora, por lo tanto, cuando yo estoy sobrecalificado y me llaman a mí, l el principal desafío que tengo yo es el de convencer al reclutador, convencer a la empresa de por qué yo estoy aceptando trabajar en esa empresa, asumir ese cargo, pagar menos. O sea, soy una serie de características que en las cuales yo le tengo que convencer. Y me quedan 2 situaciones. O sea, ya acabo de explicar por qué, todo lo que está de fondo. Ahora, y me quedan dos situaciones. Una es mentirles y otra es creérmela. Y ninguna de esas dos las recomiendo. Más bien, más allá, o sea, más allá de postular para cargos donde tú estás sobrecalificado y tengas que o mentirte a ti mismo, en serio, porque no, te van a pagar menos de lo que vales, vas a estar haciendo cosas que quizás ya tú puedes estar aburrido, te van a cansar con más facilidad y de repente te vayas a ir al poco tiempo. Es mejor enfocarte a trabajar más duro en encontrar vacantes y empresas donde verdaderamente te valoren a ti. Eso es un trabajo mucho más difícil y es un cambio también de paradigma, porque la gente cuando no se encuentra vacantes para ese cargo de director o personal que tenga 10 o 15 años de experiencia, bueno, vamos a postular a todo lo que encuentre. Y eso es un gran problema. Entonces, en conclusión, todo lo que acabo de explicar en este momento va hacia ese punto. Cuando tú estás sobrecalificado, la clave no es cómo convencer a la empresa, ni tampoco culpar a las empresas porque no te están descartando, porque tiene sentido. De nuevo, mi objetivo no es ni juzgar ni justificar a nadie. Mi objetivo es explicar esto pasa por lo siguiente y explicarlo con todos los matices. Estas son cosas que nadie habla. Te vas a internet y buscas a quien sea y muy rara vez, más nadie he visto que haya explicado las cosas como las explico yo. O sea, puntual, de forma práctica y como es. O sea, así tiene que ser. La gente te dirá, no, que tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, qué bonito y tiene que ser. No, papá, las cosas no funcionan de esa manera. Hay una serie de matices que están ahí de fondo, que hay que entenderle, porque mi objetivo no es mentirme. Repito, tu objetivo, si estás tú sobrecalificado, no es mentirte para poder postular a la vacante, sino no postular esa vacante, postular a otra o buscar otros medios para llegar a vacantes donde verdaderamente a ti sí te valoren. Ahora, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ahora, con relación a esto, sí voy a cambiar un poco, estoy cambiando un poquito de tema porque estoy hablando de la entrevista. Mientras tanto, quiero ver qué me han preguntado por acá sobre lo que acabo de explicar y si les interesa, les voy a explicar cuáles son las mejores estrategias para buscar empleo si tú eres directivo o inclusive por edad. Estoy ya desviando un poco de la temática, pero esto es una mejor respuesta para ti que te están descartando. La gente me dirá, oye, ¿para qué me dicen en la entrevista que estoy descartado si ya se ven en mi currículum? Es porque estás viéndolo de otra perspectiva. La gente sabe que, que estás sobrecalificado, pero te están dando la oportunidad, sin embargo, intentan entender tus motivaciones. Pero allá es donde está el problema. ¿Qué hago yo allí? Importante. Déjame ver qué pregunta tenemos nosotros por acá. Janet Vázquez nos dice, ¿cómo responder una pregunta? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo si llevas 3 meses en la empresa donde estás actualmente? Pero esta es otra pregunta, pero me encanta. Está muy bien. Te la voy a responder. Quédate por ahí, Janet, que voy por ti. Y te la voy a responder. Pasé que estaría saltando de temática, pero te voy a responder. Vamos a ver, esto nos dice, ¿cómo abordar el tema del salario para que el reclutador te comparta antes el salario que tú digas el salario, necesitas trabajar? Ok, déjame ver un momento, porque quiero ver alguna pregunta que me hayan hecho sobre la temática del sobrecalificado. Si no hay ninguna pregunta, y por favor dime, ¿te interesa que profundice sobre cuáles son las mejores estrategias para el perfil que está sobrecalificado? Me interesa escuchar a la gente. Si la gente le interesa este tema, voy, me tomo un poquito más de tiempo y lo explico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pregúntamelo, no tengas miedo, no te voy a regañar ni nada de eso. No, 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 en lo absoluto. Quiero leer. Bueno, no es escucharlo, quiero leerlos.
Mira, si tienes las competencias y estás sobrecalificado, pero no hay empleo, también es malo. Allí es donde yo voy. Em, Voy a explicar qué pasa, o sea, voy a profundizar un poco más que qué pasa con los perfiles sobrecalificados. O sea, lo que acabo de decir es que la clave no está en la entrevista, ni el sobrevenderse, ni todo lo demás, sino es postular esa vacante. Ahora, ocurre una cosa, algo que suelo decir mucho, es que el mercado laboral funciona como un triángulo, o sea, un triángulo, como las empresas. O sea, mientras más alto es el cargo que tengamos, menos se me va a pedir. O sea, menos vacantes de empleo voy a encontrar. Obviamente me van a pagar más. ¡Ey! Me vine acá abajo. O sea, esa es la silla. ¡Ay! Ah, continúa. Menos me van a, bueno, ya, me enredé un poquito. Me van a pagar más, voy a tener más jerarquía, voy a tener más responsabilidades, pero se me va a pedir menos. ¿Por qué? Porque una empresa no tiene 15 directores generales. No, bueno, no tiene 20 directores de recursos humanos, ni 30 directores financieros, tendrá uno solo directivo. Y te vas dando cuenta que mientras menor es la jerarquía, menor experiencia pide. Hay más gente. Esto se vuelve problemático para cuando ya yo tengo mucha más experiencia y me quedo sin empleo. O inclusive yo estoy trabajando, pero yo no sé, en este momento puedo tener mi trabajo, pero yo no sé si a mediano o largo plazo se me dificulta encontrar empleo. Pero ya te lo digo, sí, mm, va a haber menos vacantes de perfil por más experiencia que tú tengas. Ahora, evidentemente esto lleva a que haya menos vacantes de empleo y te encuentres con más episodios donde tengas que sobrecalificarte. Ahora, cuando llegue a este punto, quiero explicarte primero cómo funciona las páginas de empleo y cuál puede ser tu mejor estrategia. Voy con las páginas de empleo. En las páginas de empleo va a ocurrir algo muy particular y es que casi todos los perfiles que van a pedir van entre 3 a 5 años de experiencia. Sí podrás encontrar cargos de gerente, pero normalmente van entre 4 a 6 o 7 años de experiencia. Si tienes menos, te falta. Si tienes más, te sobra. Y eso es un gran problema. Ahora, ¿por qué ocurre esto? En realidad, las vacantes de empleo, o sea, las páginas de empleo, llámese InfoJob, CompuTrabajo, no representan el 100% de todas las vacantes de trabajo, sino una fracción muy pequeña. Por lo tanto, por el hecho de que no te aparezcan allí tu perfil, no significa que no se busque un perfil como el tuyo, sino que no se publica. Voy a explicarlo. Hay algo que se llama mercado oculto de trabajo. Eso fue un estudio que hizo la gente de ADECO, donde vio que las empresas no contratan. ¿Por qué? Bueno, no contratan, sino que no publican su vacantes. El 25% de las vacantes de trabajo es lo que tú ves en las páginas de empleo como CompuTrabajo, la sección empleo de LinkedIn, InfoJobs, InfoEmpleo. Todas las páginas de empleo representan una sola fracción. Ahora, esto me lleva a que si no encuentras vacantes de empleo cuando te metas en una de esas páginas, no significa que no haya. La pregunta es que no se publica. El problema es en dónde está. Y eso sí nos lleva a tener una estrategia. ¿Por qué? Porque no se publica. Bueno, por lo siguiente, hay un dicho que afirma que contacto mata currículo. De ahí vienen los tiros, de ahí vienen muchas cosas. Además, y esto está relacionado con el mercado oculto de empleo. Quiero explicarlo todo. Em, Supongamos, en mi empresa está necesitando un gerente financiero. Gerente financiero. ¿Qué es lo primero que va a hacer la empresa? Si se necesita ese personal. Ver si en su equipo hay alguien en el área de finanzas, hay alguien que pueda asumir ese cargo dentro de los coordinadores, dentro de los sugerentes, dentro de los jefes. Si hay alguien que lo asume, bueno, le damos la competencia y lo asume, porque así yo motivo a mi personal de que pueda ser más productivo para que puedan subir de cargo. Es lo primero que hace. Y hay un estudio de Show Me the Money que lo hizo en Latinoamérica, en donde vieron que eso para perfiles directivos lo tumba el 70% de las vacantes. Ahora, ¿qué pasa si no tienen a la persona que vaya a asumir el cargo y dentro del personal no hay alguien que tenga las competencias o que las haya, pero no lo quiere asumir? Bueno, los van a buscar a través de dos medios. Uno,
es a través de los contactos de los mismos directivos. Ese es el segundo medio, el segundo menos usado. Y ahí es donde te va a llevar el networking. Si no se encuentra por eso, ninguno de esos medios, acuden a las empresas de headhunters. Allí es donde acuden a esta gente. Por eso las agencias de headhunter no manejan el 100% de las vacantes. Ahora, esto me lleva a un gran problema porque no solamente se reduce. Hay un estudio de Infoempleo que menciona que los cargos directivos representan nada más el 3% de las vacantes. Y con esto, y también haciéndolo ver, o sea, explicando de que el 70% de ese 3% se lo lleva de manera interna, eso hace de que sea mucho más complicado para buscar trabajo y evidentemente es malo eso de que mientras más alto es el cargo que tú tienes, es más difícil poder conseguir empleo y eso hace que también tú tengas que ser más estratégico. Hacer networking, trabajar tu marca personal, ser visible en las agencias de headhunters, utilizar todos los medios posibles para que empresas de tu sector te conozcan, además de trabajar en tus habilidades, te conozcan para que te puedan referir o contratar directamente a las empresas que puedan necesitar un perfil como el tuyo y evitar las páginas de empleo. Sobre todo porque muchas páginas de empleo hay gente que publica vacantes falsas, aunque esta es otra historia. Pero la respuesta aquí es la estrategia. Las 4 mejores estrategias para buscar trabajo son las siguientes. Vamos a compartir la pantalla desde acá. Si esta plataforma me permite, porque me estoy acostumbrando. Vamos a ver desde aquí, pestaña de Chrome. Ok, si tú te fijas acá, bueno, déjame hacer una cosa por aquí. Listo. Ok, si tú te fijas por acá, compartir pantalla, pestaña, vuelvo otra vez. Ok, las 4 mejores estrategias para buscar empleo. Esto aplica tanto para perfiles directivos como personas que no tienen tanta experiencia, como aquellos que tienen un poquito más. Son estas. Déjame mostrarte acá. Explico. Hacer networking con otras personas, trabajar tu marca personal, ser visible a las empresas o otros directivos también, y también ser visibles a agencias de networking. No hay una sola estrategia, son muchas estrategias que tú tienes que combinar. Este tipo de curso, este tipo de programa, tenemos un programa que está en 79 euros, en dólares sería $86 más o menos, en donde a través de este programa de 5 horas te explico las 4 o te doy las 4 mejores estrategias. Además de eso, te doy toda la base de datos de agencias de reclutamiento y de headhunters para que tú te puedas presentar. Aparte de eso, te explico cómo buscar a otros directivos por sector, por área. Supongamos, tú eres gerente de marketing y te quieres buscar a otros directores de marketing o gerentes de marketing para presentarte. Aquí te lo explico cómo hacerlo. También te explico cómo convencerles y cómo interesarles. También te explico cómo lograr que otra gente te refiera en su trabajo. Y este programa lo tiene todas estas herramientas. Te explico cómo funcionan los filtros ATS, que son unos filtros en donde tú postulas a una vacante de empleo y te descartan de una vez porque te hace falta palabra clave. Bueno, te lo explico. Y también te explico cómo superar la entrevista de trabajo. Y también cómo utilizar LinkedIn. O sea, hay una buena cantidad de herramientas. La respuesta cuando tú tienes mucha experiencia es combinar varios tipos de estrategias, no uno solo. ¿Por qué? Porque lo de los headhunters es complicado, no muchos headhunters te responden. Necesitas saber con qué headhunter tú te vas a presentar y necesitas saber cómo presentarte. Necesitas combinar, hacer networking con otros directivos y también trabajar tu marca personal. Y este curso te indica o te da todas estas estrategias. Tiene alrededor de cuánto, de 7 módulos. 7 módulos son 52 clases y son un poco más de 5 horas. Son 5 horas porque manejo distintos tipos de situaciones, ya que hay 2 bonos, 2 módulos adicionales en donde respondo un montón de situaciones muy particulares. Por ejemplo, si te ocurre a ti de que tú quieras cambiar de sector es una dinámica diferente. Es una dinámica diferente porque te van a descartar de una vez porque requiere transformar tu currículum y hablar de algo que se llama habilidades transferibles, porque si no la gente no te va a entender. Entonces, yo tengo una clase en donde explico, que eso es en el módulo 6, en donde te indico cómo cambiar de sector, todos los pasos que tú necesitas para cambiar de sector. Si tienes cambios en tu historia laboral que tú no sabes explicar, eso también lo explico acá. Por eso es un curso muy completo y tienes las estrategias y elementos adicionales
elementos adicionales que te van a ayudar a, mira, tengo esta situación, bueno, aquí tengo la respuesta. Y también tienes el tutorial de la entrevista de trabajo. Esto es sumamente completo. Obviamente no tienes que aplicar todas las estrategias, pero para una persona que está empezando o que tiene más o menos experiencia, con 2 estrategias es suficiente. Pero para un directivo te recomiendo usar las 4 estrategias y dedicar el tiempo suficiente para aprender todas estas herramientas que tengo acá. Aquí está, es más. En la parte inferior, en este curso hemos tenido más de 2.000 estudiantes y tiene una valoración de 4,6. Es bastante completo, tiene un valor de 79 euros, lo que equivale a $89. Tiene lo que un programa de outplacement te va a dar por un precio de más de $2.000. O sea, te cobran una infinidad de dinero solamente por esto. Y esto te lo da absolutamente todo. Y un montón de cosas que ni siquiera yo he compartido de forma pública, como eso, lo de las bases de datos y las formas de presentarte con gente dependiendo del cargo, sector e inclusive tamaño de empresa o cambiar de sector. Todas estas estrategias las explico acá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú puedes acceder? Mira, aquí tienes la URL. Esta URL bit.ly/cursos con ese -de-empleo te va a llevar directamente a esta página para que tú conozcas todo este programa. Eso está en descuento, creo que está en 50%. Y bueno, al acceder, y si tienes alguna pregunta adicional, me puedes contactar también. Tienes los datos de una vez para ponerte en contacto conmigo si tienes alguna duda o que no esté dentro de lo que es la parte del curso, directamente te pones en contacto conmigo. Es sumamente completo y algo como esto, las agencias de outplacement te cobrarían $2.000 en adelante. Hay gente que te cobra menos, pero normalmente es insuficiente. O sea, muchos de los casos te van a decir, dame y yo te explico, yo te construyo tu currículum, cuando tu problema no es eso, tu problema es la estrategia, porque de nada vale construir un currículum bien interesante cuando tus perfiles no se encuentran, o sea, no se publican. Tú vas a una página de empleo y tu perfil no aparece y eso te obliga a tener que sobrecalificarte. O sea, de nada vale construir su currículum. Lo que necesitas saber es más bien manejarte en el mercado oculto de empleo y llegar directamente a estas empresas, convencerles y saber cómo le vas a convencer, que esto sí te lo explica. Y espero que te guste este tipo de programa. De nuevo, aquí está bit.ly/cursos de empleo. Le puedes hacer una captura de pantalla en este momento para que después puedas acceder. De todas formas, también lo voy a compartir desde acá. Lo debo tener desde aquí. Quiero ver también qué otras preguntas puedan haber, porque hay un montón, debe haber un montón, y si es un montón de preguntas, mejor, porque así les oriento. ¿Cómo vamos por aquí? Déjame ver. Eh, mm, quiero ver qué otras preguntas hay. Quiero responder, ayudar. Déjame ver. Continúo. Listo, los acabo de compartir. La URL es el último comentario que acabo de compartir. Continúo y quiero revisar las preguntas que me hayan hecho desde acá. Ta, 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 tal. Se debe responder a las preguntas personales. Ya te la expliqué, esa respuesta ya la di. Para las personas que se están conectando hoy, en este momento, la temática de hoy es la entrevista de trabajo. Importante. Pero al hablar de la entrevista me lleva un montón de cosas más, así que aprovecho de explicarlas. También estoy abierto a las preguntas que me puedan hacer. Esta parte es importante. Por cierto, tengo que actualizar mi foto de perfil. La foto de perfil que yo tengo el cabello largo. Y me ocurrió que me tomé la fotografía, quedó espectacular, actualicé y al día siguiente me corté el cabello. No sé, pero debí haberlo hecho al revés. Vamos a ver, Juliana, ¿qué nos dice? ¿Qué dices cuando te preguntan cuál es tu estilo de liderazgo? ¡Qué pregunta tan buena! Todo va a depender. ¿Qué pregunta tan buena? ¿Qué pregunta tan interesante? Porque esto es complicado. Me explico. Debería ser un streaming donde hable de eso. Vamos a ver. Todo va a depender de la naturaleza del equipo donde tú vayas a trabajar y de qué es lo que se va a pedir. Hay tipos de liderazgo que son más liderazgo más empático, persona más cercana, que habla, le pregunta, tipo coaching y desarrolla su personal, pero eso no se requiere en todos los trabajos. Hay tipos de liderazgo en donde se requiere una persona que sepa dar instrucciones, que sea fuerte, porque por ejemplo el equipo es un equipo de personas que son personas muy independientes, pero tienen carácter fuerte y que tienen que saber de que pueden confiar en ti en el momento que sea necesario y que tú le des las instrucciones de forma clara y que no estés encima de ellos. O sea, todo va a depender.
Wow, qué tipo de preguntas más. Hay otras características más. Por ejemplo, no siempre se va a pedir de que tú tengas esas características de liderazgo, como por ejemplo supervisar o dirigir el personal. Supongamos, imagínate una persona que sea un programador. Em, para esa persona no es necesario tener cierto tipo de, no sé, qué se pide, cierto tipo de competencia, porque lo único que necesita es saber seguir las instrucciones y trabajar por su cuenta. Debe tener otro tipo de habilidades, sí, como de capacidad analítica, de resolución de problemas, lógico-analítica, un montón de cosas más, o sea, un montón de cosas, pero que no necesariamente están relacionadas con esto. Claro, si la persona va a subir de cargo, va a ser el gerente de proyectos IT y va a dirigir a todo el equipo de programadores y demás personas, ahí sí se va a requerir otro tipo de competencias. Pero no, la naturaleza de este tipo de equipos también va a ser diferente. Porque si tú tienes un grupo de personas que, por ejemplo, todos trabajan, supongamos, en un campo TI. Entonces, tienes a la mitad o más de la mitad de tu equipo en otros países y cada uno es muy independiente, pero que cada uno, tú sabes, tienes que darle las instrucciones y hacerle una supervisión sin tener que estar encima de ellos. Oye, ese es un tipo de liderazgo, o sea, el tipo de liderazgo debe apuntar a eso, que sepa manejarte y dar respuesta a ese tipo de personas. Pero en cambio, si estás trabajando con un equipo distinto, vamos, estás en un grupo de vendedores, tú eres el jefe de ventas o el gerente de ventas y necesitas estar motivando a la gente porque es difícil que a tus vendedores muchos o sea, no les respondan las llamadas o no les respondan mensajes y es normal que ellos se puedan sentir desanimados. Entonces, debería ser un tipo de liderazgo o un tipo de personas en el que les va a estar motivando, le va a estar dando herramientas, puede que exista un acompañamiento, inclusive guía, mientras ellos van avanzando y van adquiriendo competencias, formas de también motivarles, de repente incentivarlos a través de comisiones en ventas. Hay un montón de características aquí. No hay un solo tipo de liderazgo. Y esta es una pregunta que sí sería muy interesante abordarla dentro de la perspectiva del proceso de selección. Porque cuando se va a buscar a una persona que vaya a asumir el cargo, se pueden hacer distintos tipos de preguntas en relación al tipo de liderazgo y no todas las preguntas son válidas. Depende del cargo que tú vayas a postular. Qué pregunta tan interesante. A mí me llevaría como dos o tres streaming solo para hablar de la temática del liderazgo evaluada de las entrevistas. ¿Y qué tipo de preguntas te harían? O sea, me encanta. Esta idea la voy a tomar, Juliana. Espero hacerlo. Tengo que ver cómo estoy de agenda. Espero hacerlo, pero me encantaría desarrollarlo. Qué buena pregunta, me encantó. Vamos a ver, oye, háganme las preguntas, no tengan temor, no tengan temor, no te preocupes. Linda, bienvenida, Linda, nos dice, a las preguntas que me es difícil responder es porque llevo tiempo de trabajar y si tengo hijos, creo que algunas empresas no ven con buenos ojos, depende. O sea, wow, aquí hay otra cosa bastante interesante. En un inicio de esta charla, yo había explicado lo siguiente. Eh, una empresa va a evaluar tu perfil según lo siguiente. Tus habilidades blandas, tus habilidades duras. Importantísimo. Las dos las tienes que tener. Si no las tienes, vas rapado allí. Tienes que tener, pero aunque tengas las dos, hay un tercer elemento que es clave, que es vital y tiene que ver con tus motivaciones y con tus intereses. Bueno, también hay otro que tiene que ver con tu personalidad, pero lo que pasa es que las habilidades, eso está dentro de las habilidades blandas, pero las habilidades blandas es un tema un poco difuso y complicado. Lo voy a abordar en otro tema, otro día. Pasa. Lo voy a abordar en otra oportunidad. Voy con la parte de la motivación e intereses. ¿Por qué es tan importante? Casi que en un principio de la charla yo expliqué que a las empresas les interesa contratar a una persona que tenga disposición, que tenga interés, le motive el trabajo, sea lo suficientemente productiva y permanezca en la empresa. Ahora, si has tenido tiempo en la cual has dedicado pues a tus hijos y por eso te ha llevado a tener huecos en tu historia laboral, no te tienes que preocupar por explicarlo, porque obviamente te lo van a preguntar y siempre te lo van a preguntar. Cuestión que puede parecer de que te estarían descartando por eso, pero no necesariamente, porque lo único que tienes que hacer es hacerle entender de que te has mantenido actualizada en tu área, de repente hecho alguna formación, quizás no hayas trabajado, pero debes enfocarte más en hacerle entender es
qué tipo de trabajo es el que tú tienes, cuáles son tus competencias, cuáles son tus habilidades y cómo en tu situación actual puedes asumir una responsabilidad pues laboral, no sé, trabajar de determinado horario, coordinar, no sé, con alguien que cuida a los hijos o que ya ellos estén estudiando, depende de tu situación. Si puedes llegar a demostrarlo, no hay ningún problema, no tienes nada de qué temer. Ahora, la sensación que te va a ocurrir, y esto va para todas las personas que han tenido algunos cambios o huecos en su historia laboral, siempre le van a preguntar de eso, pero no necesariamente le estén descartando por ese punto. Entonces, repito, no tengas temor de explicar qué fue lo que ocurrió, porque eso es algo natural, lo pasa a todo el mundo. Eso es natural, eso es normal, normal. La clave está en qué otras preguntas te hacen y cómo tú vas a responder. Eso sí es lo que más importa. Y además también, cuál es tu perspectiva ya desde, visto desde un punto materno. Esta parte es un poco complicada. Me explico. Imagínate una persona me manejo un escenario, no sé si está explicándote no sé si está explicando contigo. Imagínate una persona para un trabajo que sea bastante estresante y la persona tenga una responsabilidad que haga que sea imposible asumir el cargo. Eso va a ser muy complicado que tú le puedas convencer porque no tienes ese tiempo. Aunque si puedes solucionar eso de que por ciertos horarios alguien puede estar a cargo o de repente no represente una carga en tu horario de trabajo y lo expliques, se acabó, no pasa nada, no vas a tener ningún tipo de problema. Pero si hay un tipo de actividades, acciones, no sé, que te imposibilitan estar en el nivel de tiempo, de trabajo, de mente en el trabajo, ahí sí lo veo complicado, lo vería muy complicado. Es algo que habrá que analizar contigo, tendría que preguntarte, pues, a profundidad, ¿cuál es tu situación actual? Y cómo tú lo explicas, más, de hecho, te lo pediría de una vez. En este momento, sí, después que te esté explicando esto, dime exactamente a profundidad cuál es tu situación actual, cuántos años ya ellos tienen, si ya están estudiando, si ya están estudiando, no hay ningún problema, mucho más fácil. O si el tipo de trabajo tú lo puedes teletrabajar mientras puedas dedicar algo de tiempo a los hijos en tu casa, pero esto no impide en que tú coordines actividades y trabajes también, perfecto, no pasa nada. Y está muy bien, no pasa nada. Siempre y cuando tú lo puedas explicar, ¿ok? La cuestión, y repito, es que no necesariamente esto te esté afectando en tu entrevista. Porque si lo sabes explicar bien y tu situación actual no te impide de que tú puedas asumir una responsabilidad laboral en este momento, no es un impedimento, y aún así no te aceptan, debe ser por otra cosa, que hay que explorarlo, hay que profundizarlo. Y eso sí te recomiendo evaluarlo con un asesor laboral. Si tienes la oportunidad, un asesor laboral, pero un asesor laboral bueno. Ahorita hay mucha gente que está inventando cosas y que no te explican las cosas como son. ¿Ok? Importante. Continúo. Esta pregunta era difícil, es difícil responderle, Linda, porque, o sea, yo intento explicar las cosas de forma práctica, de manera práctica, así es, así es. Mira, así suena difícil decirlas, las digo como tiene que ser, porque a mí lo que me interesa es que con lo que yo te diga tú puedas tomar decisiones que te sirvan a ti. De nada sirve decirte, Linda, yo te apoyo, yo tengo que hacer tal, hay que hacerlo. No, 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 no. Yo tengo que decirte qué es lo que está pasando para que tú puedas tomar mejores decisiones. Así con cualquier persona que se ponga en contacto conmigo, dependiendo de su situación, le tengo que decir qué es lo que puede estar ocurriendo, por qué está ocurriendo y cuál puede ser su mejor curso de acción. Nada más. Y esta pregunta es difícil de responder, aunque no lo creas. Sobre todo, no me vayan a estar funando a mí. Continúo. Si tienes las competencias, no, ya te respondí. Había alguien ¿Cómo detectar empresas tóxicas en un proceso de entrevista? Mira, hay un montón de elementos que tienes que analizar de la organización. Yo tengo un artículo, solo tengo desde mi perfil, donde explico un montón de características al detalle y que te recomiendo ver. Te metes en mi perfil, ves en los artículos que yo tengo y hay uno de esos, no sé, eso fue creo que hace 2 meses, en donde yo hablo de esa temática a profundidad. Pero de manera general, y cómo te trata el reclutador, con la transparencia en el proceso, el tiempo en el mismo proceso, qué tantas facilidades te pueden dar, qué beneficios tiene, investigar cómo es el feeling con el jefe,
o sea, quien te va a contratar a ti directamente, ver las instalaciones, si es posible, ver cómo se relaciona tu jefe con tus otros compañeros, cómo se relacionan inclusive entre ellos, porque hay empresas que son tóxicas no por el jefe, sino por los mismos empleados. Importante, hay gente que le echa la culpa a la cuestión del jefe y no necesariamente. Hay ambientes tóxicos que donde todo el mundo es tóxico. Evalúa todo esto. Si te es posible, ve a Glassdoor e investiga la empresa a ver qué reseñas hay. Ve las redes sociales de la misma organización. Ve los perfiles, ve en la página de LinkedIn a los empleados. Hay una sección en donde tú puedes saber cuánto tiempo la gente dura en ese tipo de empresa. O sea, en esa empresa particular para que tú veas más o menos cuánto tiempo dura la gente y eso te pueda decir, oye, si la gente no está durando mucho tiempo en esta organización, ¿qué está pasando? Si es una empresa desconocida, más y lo investigas más todavía. O sea, trata de utilizar cualquier recurso posible. En la vida, o sea, es como cuando uno juega como las cartas, eh, como en el póker. En la vida te tocan unas cartas malísimas, pero con eso tienes que aprender a jugar. En ocasiones te vas a encontrar con que no tienes casi nada de información, con eso tienes que jugar. Hasta tendrás que hacer preguntas de fondo para buscar la manera de ver cuáles son las intenciones del jefe o del reclutador. Y que porque todo el mundo de entrada te muestra siempre la mejor cara, pero nunca sabe lo que te oculta. Entonces, de repente el reclutador te venda mil maravillas de la empresa, tú te confíes, dejes tu trabajo, te vayas y es peor a donde fuiste a caer. ¿Por qué? Porque te confiaste. Mucho cuidado. ¿Ok, Roberto? Importante. Por cierto, espero que te sirvan los comentarios que doy. Llevo 46 minutos, vamos a darle unos 10 minutos más para responder preguntas. Me hacen tantas preguntas que no terminé de desarrollar esta temática, pero me gusta porque esto me da, porque así puedo responder las dudas en vivo. Para las personas que les interesa el programa de las 4 mejores estrategias para buscar trabajo, está aquí bit.ly/cursos con ese de empleo, mayúscula, cursos de empleo. Aquí están las mejores estrategias. Es un programa de 5 horas sumamente completo donde manejo todo tipo de situaciones. Hay gente ahora en materia de empleabilidad. Tú te metes a internet y todo el mundo habla de cómo convencer a un reclutador, cuando fíjate que dos de cada 10 vacantes las maneja un reclutador. Entonces, el problema no es convencer al reclutador, el problema es ver cuáles pueden ser las mejores estrategias para ti para entrar en las empresas. Sobre todo porque la mayoría de las empresas la mayoría de las vacantes se manejan a través de contacto. Y entonces la gente está con la mente de buscar empleo, de convencer a los reclutadores, ir con los headhunters, pero la dinámica no es así porque todo el mundo está hablando de eso. O sea, la cuestión es saber cómo funciona el mercado laboral y cuáles pueden ser las mejores estrategias. Y obviamente también utilizando el sentido común. Entonces, me suelen preguntar muchísimas cosas relacionadas a las preguntas trampas que hacen los reclutadores. ¿Cómo negociar el salario? ¿Cómo responder por qué dejaste tu último trabajo? ¿Por qué esto? Esas son preguntas que te va a hacer un reclutador. Y y los reclutadores manejan nada más el 20%. Que alguien venga acá y me desmienta que Contacto no mande currículum, con pruebas. O sea, pongo abiertamente. Y entonces, mi objetivo aquí, y esto es algo que me diferencia a mí de los asesores o muchos otros asesores laborales que siempre te van a explicar lo mismo de convencer a un reclutador, es decirte, mira, esta gente. Voy por parte, quiero explicarte. Vamos a utilizar el sentido común. Lo mío es sentido común. Imagínate que yo sea el gerente de marketing, del área de marketing, y yo necesite contratar un coordinador de marketing, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo primero que yo hago? Me pongo a pensar, a ver, a recordar, a ver quién conozco que sea una persona responsable, que asuma el cargo. Si le conozco de una vez le llamo, mira Juan, ¿qué tal estás? Estoy necesitando un coordinador y yo sé, he trabajado contigo, yo sé que eres una persona responsable, ven y trabaja conmigo. En ocasiones ocurre que en tu trabajo tú tuviste algún compañero con el que sabe lo responsable que eres tú, pero lo llamaron por un proyecto o una empresa aparte y como él sabe que tú eres muy responsable, trabajas muy bien, te llama y quieres que trabajes con él. Y ahí sales de la empresa. Así pasa muchísimo en los casos. La clave está en que te conozcan y que confíen en ti. Entonces, con eso ya se soluciona el problema. Si esta persona
me dice a mí, ok, Luis, sí, vamos. No pasa, mira, al día siguiente yo llevo el currículum de esta persona y en una semana le contratan y se acabó el problema, no se tuvo que postular ninguna vacante. Ahora, ¿qué pasa si yo no conozco a alguien o esta persona me dice, no, ahorita estoy muy ocupado, estoy muy bien con mi empresa? Bueno, me voy a mi equipo, y les preguntan, oigan, ¿alguien conoce a alguna persona que pueda asumir el cargo de coordinador? Si hay alguien en mi equipo que me refiera a una persona y me diga, oye, ni sí, yo conozco a alguien que sí es responsable, que sabe hacer bien su trabajo, bueno, dame su currículum. Si me da su currículum al día, en 1 o 2 días yo le entrevisto. Y después de eso, de una vez llevo su currículum en recursos humanos. Y eso, de una vez están coordinando para que trabaje en el menor tiempo posible. ¿Y qué? Se solucionó el problema. Se solucionó el problema. Ahora, ¿qué pasa si en el equipo no me quieren referir a nadie o no conocen a nadie? Digo, no me quieren referir porque referir se trata de confiar en una persona, confiar. Esta parte es importantísima, confiar. Por eso mucha gente falla a la hora de hacer networking. Ya va, si no ocurre esto, o sea, estos dos alternativas se llevan la mayoría de las vacantes de trabajo. Eso es el mercado oculto de trabajo. Si no, entonces yo voy a tener que ir a recursos humanos y decirle a un reclutador que busque ese personal. Pero yo sé que eso me va a costar tiempo y dinero. Me va a costar mucho más, porque por estos dos primeros medios, yo hubiese contratado a este personal rápido, así, en una semana, en menos días nada más. Pero ahora, como no lo tengo, tengo que ir a recursos humanos. Ahora, ¿qué pasa con recursos humanos? Recursos humanos tiene que analizar reunirse conmigo, analizar y poner la descripción de la vacante. Postular la vacante en internet y por todos los medios posibles. Empezar a evaluar currículum. Se postularán, no sé, 100, 200 o 300 personas. Bien. Y estará llamando a la gente, los estarán entrevistando, o sea, sistematizar la información, presentármela a mí. Yo tengo que tomar tiempo de mi trabajo para analizar esos currículos, decirle al reclutador, bueno, pásame esta gente, también reservar tiempo para entrevistar a las personas, tomar la decisión. En eso se me llevan 2, 3, 4 semanas, hasta meses se me puede llevar. Y en ocasiones puede ocurrir de que por la naturaleza de mi trabajo estoy tan full que yo no puedo llegar y entrevistarme con la gente y darle la solución. Y por eso mucho, o sea, darle la respuesta al reclutador. Y por eso muchos procesos de selección que tardan un montón para avanzar, porque es complicado. Entonces, eso me cuesta a mí mucho tiempo y mucho dinero y es más problemático, sale mucho más caro contratar a través de un reclutador. ¿Por qué? Por obvias razones. El reclutador tiene que evaluar todo lo posible a cada uno de los candidatos y encontrar los candidatos más acordes. Entonces, buscar empleo a través de convencer a un reclutador solamente te va a llevar una fracción más pequeña del mercado laboral, pero hay un mundo mucho más grande del cual la gente en la parte de empleabilidad no está hablando, pero ahí es donde se están contratando la gente. ¿Ok? Y es importante. En esta parte de este curso yo te explico cuáles son las estrategias que van directamente a las empresas. Claro, te enseño cómo convencer a los reclutadores, pero me enfoco más en lo que no se explica, en lo que tú te metes en internet y escribes cómo buscar trabajo y te salen plantillas. No, eso no. Regreso al ejemplo. Yo soy el gerente de marketing. A mí no me va a importar la plantilla que me vayan a traer de currículum. Si llega un reclutador y me dice, mira, este currículum, y yo veo, ajá, pero ¿por qué me lo trae? Es que me gustó su plantilla. ¿Y para qué te tengo yo aquí trabajando? Yo necesito una persona que tenga determinados tipos de competencias, no porque tengo una plantilla bonita. Entonces, ahorita está la discusión de 1 hoja, 2 hojas en el currículo que tiene que ponerle esto. Esto es lo menos importante. A lo que le importa al empleador es otra cosa completamente diferente que lo que le importa al gerente o al directivo, al tomador de decisión. Le interesan cosas completamente diferentes que el reclutador. Y de eso no se está hablando mucho. Esto lo explico con más detalle. Quiero responder a alguien, yo le dije, más ya, a Janet, te lo dije. Te lo dije que yo te iba a responder esta pregunta en particular. ¿Cómo responder una pregunta? ¿Por qué quieres cambiar de trabajo si llevas 3 meses en la empresa donde estás actualmente? Pero estás buscando una mejor remuneración. ¡Wow! Esto tiene distintos matices. Tiene distintos matices. No es lo mismo, no es lo mismo que tú empieces a trabajar en una empresa y al poco tiempo te llaman la empresa que te estaría contactando te tiene que ofrecer algo mejor, sobre todo porque estás comenzando en ese trabajo. Puede ser muy positivo porque
a la hora de cualquier cosa, tú no vas a poner en tu currículum eso que tuviste durante 3 meses porque los reclutadores te van a estar haciendo un montón de preguntas porque duraste esos 3 meses. Entonces, no hay ningún problema de que esa experiencia después la borres y te vayas a otras y tengas toda tu experiencia laboral en la nueva organización. El problema es cómo responder y eso depende de ti. Ahora, wow, normalmente yo siempre pregunto, ¿qué te están ofreciendo? En un principio de esta charla, yo hablé sobre que los reclutadores les interesa conocer tus motivaciones e intereses para saber si tú puedes ser productiva, estar el suficiente tiempo en la empresa, si te vas a estar motivada en el trabajo, si vas a trabajar bien. Ahora, y este tipo de situación es la causa por la que preguntan un montón de cosas, como por qué dejaste tu trabajo, por qué dejarías tu trabajo, por qué duraste poco tiempo en tal empresa, porque para yo saber si hay alguna causa que pueda hacer que tú te me vayas en poco tiempo o tú no seas productiva. Y eso puede descartar. Me explico. Imagínate que en tu trabajo actual, tú estás en un equipo, tú estás dirigiendo, tú eres jefe, ponte jefe financiero, jefe de finanzas, y tienes a 3 personas a cargo. Bien. No, ponte 10 personas a cargo. Ok. Entonces, yo te voy a llamar pues para una empresa, te voy a ofrecer mejor salario, pero resulta que vas a estar manejando también, vas a estar gestionando igual a 10 personas. Y yo te pregunto a ti, mira, oye, ¿por qué tú dejarías tu trabajo? Y tú me dices, no, es que a mí no me gusta dirigir personal, yo solamente quiero, o sea, estar encargada de 1 o 2 personas, más de eso no me gusta. En esencia, me estás haciendo a mí entender de que las condiciones por las que yo te estoy ofreciendo o que te estaría ofreciendo, porque no es solamente el salario, es todo lo que engloba el trabajo, en donde estarías, inclusive el ambiente de trabajo, no te sentirías bien y te querrías ir por otra empresa. Cuestión que no está mal, no está mal, porque si te está contactando una empresa que al final te va a descartar por algo que tú no estás buscando, no pasa nada. Hay que buscar otra organización que sí te vaya a ofrecer, que sí te lo vaya a ofrecer. Si te están ofreciendo un mejor salario, obviamente puede ser que hayan otros motivos. La clave es saber por qué realmente tú estarías dejando esa organización. Si lo estás dejando por el salario, o sea, si lo estás dejando por el salario y sabes que esta empresa te está ofreciendo un buen salario, entonces dilo, no pasa nada, o sea, no pasa nada, no tenemos que tener miedo en hablar de esa temática. O sea, hay gente que se pone, la otra vez yo vi una charla de una persona que estaba hablando de que está mal visto de que uno hable del salario. Oye, pero si, ¿para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué trabajamos nosotros? Por salario. No sé, hay cosas que hay gente que se inventa unas cosas que, bueno, esto me encantará hablarlo en otra oportunidad, me encantará hablarlo en otra oportunidad. Pero de nuevo, Janet, o sea, lo que yo explico, lo que yo digo, ¿tiene sentido o no? ¿Ok? Si tú vas para una empresa que te está dando un muy buen salario en el mercado, di que es por salario. Pero si te está dando un poquito más que lo que te están ofreciendo y realmente en el mercado lo que ellos ofrecen no es lo suficientemente competitivo, el reclutador va a saber que al final tú también te vas a ir por salario, para otro lado, porque el mercado laboral está pagando más. Pero de nuevo, también aquí hay otro problema. ¿Para qué te interesa esa empresa? Entonces, aquí hay un montón de cosas que hay que saber a profundidad. O sea, repito, Janet, manéjate en 2 escenarios. Escenario uno, si te dan un salario o sea, bien, que es bien, está bien para el mercado laboral, para tu sector donde tú te encuentras, ok, no tengas miedo, que es decir, por el salario. Pero si te están ofreciendo algo un poquitico mejor, no lo aceptes. Es decir, claro, tendrías que analizar otras características, a menos de que la empresa te esté ofreciendo, no sé, otras condiciones, o sea, un trabajo cerca de tu casa y tú lo puedes usar como excusa. Bien, bueno, disculpa, no es excusa, como respuesta. Estás bien, es lógica, va con tus intereses porque tú vas a tomar decisiones en función a qué es lo que más te convenga a ti. Claro, o sea, esto es importante. Janet, no te, no te estoy regañando, esa es mi forma de decir.
Y espero que esto te sirva. Me encantan este tipo de preguntas porque me lleva a explicar un montón de cosas y a dar herramientas prácticas, porque así es. Evaristo me dice que mi perfil no se ajusta, me dice que debo estar ubicado en el país del cliente o empresa. Madre mía, no sé exactamente. Depende de dónde tú te encuentres. Número uno, depende de qué cargo es el que tú tienes. Y depende de en qué, a qué, o sea, depende del cargo que tú tienes y depende de la naturaleza también de tu trabajo. Me dice que estás en Venezuela. Wow, depende. Mm, si el trabajo se requiere que tú estés en el país, en el determinado país, a las empresas van a preferir contratar a alguien que esté lo más cercano posible. Y esto te lo explico por qué. A menos de que tú tengas una profesión de alta demanda, los perfiles de alta demanda tienen una dinámica diferente casi que de todo lo que acabo de explicar en esta charla. O sea, su dinámica es distinta. Es más, yo debería hacer unas 2 o 3 charlas exclusivamente para los perfiles de alta demanda porque no aplica todo lo que yo dije. O sea, es una locura. Bueno, perfiles de alta demanda, por ejemplo, programadores, especialistas en, ya ves, en análisis de datos, arquitecto de datos. O sea, hay muchos perfiles de ahí entran dentro de esta categoría. Si es eso, las empresas se van hasta adaptar a ti, van a permitirte trabajar donde tú estés. Yo conozco varias gente que está en Venezuela y trabaja para empresas en otros países y les va muy bien. Pero de nuevo, es el perfil de ellos que permiten hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con los otros perfiles? Si tu perfil, si para tu trabajo, tu día a día o tus funciones, se requiere que tú estés en el país, es muy complicado, a menos que tú vayas al otro país. Y te explico por qué. En la mayoría de los países, en casi todos los países, los gobiernos o los estados em, les interesa y promueven y obligan a las empresas a que a que las empresas estén contratando a su propia gente. Entonces, cuando una empresa viene y quiere contratar a alguien de afuera, primero le va a salir mucho más caro. Te va a tener que traer, te va a tener que pagar transporte, tendrá que conseguirte pues alojamiento, tendrá que pagar abogados, tendrá que esperarte a que tú estés listo. Y además tendrá que convencer al gobierno, digo al gobierno, a los estados, al estado, que no puede encontrar un nacional, o sea, digo nacional es porque depende del país, ajá, y por eso tiene que buscar a talento extranjero, pero si lo logra encontrar y se requiere que tu trabajo tenga que efectuarse allá, tienes todas las de perder, no vas a poder, no, es muy complicado convencerlos porque tendrán ellos que asumir un montón de cargos, de tiempo y de trabajo y es complicadísimo. A menos de que, repito, tengas un perfil de alta demanda y eso tumba completamente todas estas condiciones. Te lo explico. Yo sí he trabajado con perfiles de alta demanda y me ha ocurrido personas con lo que yo he asesorado que hasta desde España, que es donde yo estoy ahora, les han buscado, le han dado todas las condiciones para llegar hasta acá. Y es más, me pasó hace poco, creo que fue con Elmo, que es un perfil TI, es un perfil, creo que es arquitecto de datos. Y apenas llegó acá, ya tenía entrevistas con 5 de las mejores empresas de TI en el país y le están ofreciendo muy buenas condiciones. Pero es su cargo. ¿Qué se puede hacer? Es el tipo de cargo. El mercado laboral es muy complicado, tiene muchos tipos de matices. Esto va como recomendación para toda la gente que quiera buscar empleo en otro país. Hay formas, como por ejemplo ser consultor o ofrecer tipos de servicios que tú perfectamente puedes ofrecer desde LinkedIn o plataformas como Fiverr, habrá que ver, pero todo va a depender del cargo que tú tengas, Evaristo. Y espero que esto te sirva. ¿Ok? Importante. De nuevo, tendríamos que analizar. A mí me hace falta entender muy bien qué tipo de cargo tienes, a qué cargo postulas, cuáles son las condiciones y ver si es posible, pero lo veo complicado. Recuerda que a los gobiernos les interesa que las empresas contraten a su propia gente y eso tiene todo el sentido común. Vamos a ver. Janet me dice gracias. Ah, qué bueno, Janet. Mira, estuviste esperando por mi respuesta y te lo agradezco. Por cierto, no me has dicho cuál de las 2 condiciones. Yo te pregunté. Queda pendiente. Quiero ver acá. Irving me dice,
Es normal que dividan la entrevista en dos etapas. Lo primero relacionado al puesto y en una etapa relacionada al sueldo. Mira, depende. Depende, porque hay varias cosas. Lo que pasa es que cuando tú vas a entrevistar personal, hay tanta cantidad de valores que hay que analizar. O sea, esto lo digo desde la perspectiva del reclutador. Y recuerda que el reclutador maneja 2 de cada 10 vacantes, una fracción pequeña. El reclutador tiene que evaluar muchos perfiles y es normal que tenga que manejarlos por etapas. ¿Por qué? Porque si le hace evaluaciones a profundidad a todo el mundo, nunca termina. Así que tiene que pasar como por filtros o por etapas. Imagínate, o sea, imagínate que yo sea reclutador y publico una vacante y se me postule 200 personas. ¿Tú crees que es posible que yo pueda evaluar a los 200 perfiles? Es una locura, es muy complicado. Así que necesito ir pasando perfiles muy superficiales e ir descartando a perfiles según características básicas, no sé, demografía, tiempo, experiencia, competencia, muy puntuales. Y dejar otros tipos de evaluaciones más a profundidad, como tus motivaciones o intereses o negociar para procesos más adelante, que es donde requiere que yo tenga que dedicarle más tiempo contigo y analizar tu propuesta y ver qué es lo que tú aceptas. Por eso sí puede. En un principio, o a mediados de esta charla, yo expliqué cuál es la gran diferencia de cómo evalúa un reclutador a cómo muchas empresas contratan internamente, que es una dinámica distinta, que me gustaría explicarlo en otra oportunidad, pero suele ocurrir así. Ahora, también puede ocurrir lo siguiente, que la empresa le dice al reclutador, mira, a esta persona le vamos a pagar tanto. Y entonces el reclutador analiza una buena cantidad de perfiles y se da cuenta de que la gente está aceptando determinados rangos. Eso lo va a tener que presentar a la empresa, tendrá que decirle, mira, aquí nadie me está aceptando esto, y entonces le tocará negociar. Esas son cosas que pueden ocurrir a mediano y largo plazo, a lo largo del proceso de selección. O sea, de nuevo, depende. Ahora, ¿dónde te encuentras? Porque al menos acá en Europa está saliendo una ley en donde es obligatorio que las empresas de un principio tengan que poner el salario. Y entonces esto cambia bastante lo que es esta dinámica. Que puedan haber otros cambios en el proceso, de repente que te puedan ofrecer más o te puedan ofrecer otras condiciones, dependiendo del tipo de perfil que tú tengas. También, perfecto. Pero sí puede ocurrir, Irving. Y bueno, muchísimas gracias. Ha pasado más de una hora, tengo 1 hora y 6 minutos hablando de esta temática. Para las personas que me lo vayan a preguntar, lo de las 4 mejores estrategias para buscar trabajo, sobre todo si estás sobrecalificado o si no te llaman a entrevista, las puedes ver directamente desde acá. Son más de 5 horas. Cuando digo 5 horas, no se refiere a que tengas que ver de las 5 horas, no, sino que tengo más de 5 horas en donde explico distintos tipos de naturaleza de situaciones, así como yo los explico aquí, o sea, sin pelos en la lengua, si una vez decirte las cosas de forma puntual y que te sirva a ti a la hora de tomar decisiones. Así lo explico en este curso. Doy un montón de herramientas, depende de cada persona, para que cada persona pueda entender cuál puede ser la mejor estrategia para buscar trabajo según su perfil, según su experiencia. Te doy herramientas, te doy base de datos y también te entreno para lo que es la parte de la entrevista. Y si hay temáticas que no te aparecen allí, me puedes escribir a mí directamente y te respondo y te doy orientación. Y perfecto. Desde acá, cursos, ya bit.ly/cursos de empleo. Cursos con mayúsculas. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, muy atento. Puedes seguir mis publicaciones desde mi propio perfil de LinkedIn. Y regularmente voy a estar haciendo 1 o 2 live como estos a la semana y respondiendo varias preguntas y hablando de lo que la gente no habla en materia de empleabilidad.